El día de hoy, con la Fiscalía de Delitos Económicos, vamos a presentar a la población dos casos. El primero está referido a la desarrolladora internacional DCI, que se identifica en la Fiscalía con el número que ustedes ven en pantalla, que es del año 2015. Específicamente, el 28 de agosto del 2015, la Superintendencia de Administración Tributaria presentó denuncia en contra de la entidad desarrolladora internacional DCI, derivado de la auditoría realizada de sus registros contables en el periodo impositivo comprendido de enero a diciembre de 2012, periodo en el cual se establecieron inconsistencias con sus proveedores. Luego del análisis que la Fiscalía hace, vamos a plantearles cómo se ha llegado a esta situación. Para iniciar la investigación se determinó por parte de la investigación que la entidad DCI tiene dos unidades internas, una se denomina división cárnica y la otra se denomina abasto cárnico, quienes tienen su proveedor. Este es el procedimiento interno de la entidad. Tienen sus proveedores, luego de los proveedores tienen toda la parte de la economía informal, que es el transportista, que es el productor, que es el intermediario, y luego de tener toda esta negociación dentro de la entidad para obtener la carne, la trasladan a Delicarnes, y esta a su vez, luego del procesamiento correspondiente según los requerimientos de la entidad, lo que hace es que la regresa a la sociedad para luego la trasladan a las instituciones en donde se tiene que distribuir la carne que llega al consumidor final, que es la población, quien a su vez paga el 12% del IVA, y este IVA tiene que ser trasladado a la Superintendencia de Administración Tributaria. Este es el organigrama que ustedes ven acá, es el deber ser que tiene regulado la entidad DCI dentro de su procedimiento para ponerle al público la carne en los supermercados. Luego que la Fiscalía determinó cuál era el procedimiento de esta entidad, procedió a determinar qué fue lo que hicieron y que tuvo como consecuencia que la Superintendencia de Administración Tributaria, luego de hacer sus análisis correspondientes, determinara que hubo una defraudación. Siempre partiendo de las dos unidades internas, que es la división cárnica y de abastos cárnicos, se determinó que estas unidades se fueron directamente con el sector informal. El sector informal integrado por los intermediarios, por los productores de ganado y por los transportistas. La gerencia de estas dos unidades de la DCI evadió las políticas de contratación de proveedores de la compañía y utilizó una estructura criminal para documentar con facturas de empresas inexistentes denominadas de fachada o de cartón las compras realizadas a ganaderos del sector informal, lo que dio como consecuencia que luego de hacer esta negociación se trasladara a Delicarnes para el procesamiento, luego se va a las operadoras de tiendas, quienes finalmente sí lo trasladaron al consumidor final, pero el 12% que fue trasladado al consumidor final nunca llegó a la Superintendencia de Administración Tributaria. Igualmente, en el desarrollo de esta conferencia, se va a presentar el caso por una entidad denominada NEFMA, Sociedad Anónima, que también inicia como una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria el 5 de mayo, que tiene relación con esta primera denuncia. Se los comento en su momento, les van a dar los detalles. Sin embargo, es importante resaltar que ambas investigaciones, aunque diferentes denuncias trabajadas por la Fiscalía de Delitos Económicos en el marco de la persecución penal estratégica, era necesario derivado a que tienen íntima relación en la forma de operar de la evasión al fisco. La entidad desarrolladora internacional tenía una serie de políticas
con respecto a la comercialización de sus productos o con quienes iba a entablar una comercialización o quienes le iban a proveer de los productos que posteriormente iba a trasladar al consumidor final. Como parte de las políticas de esta entidad está previamente establecido un procedimiento para la apertura de código como proveedor, es decir, todas aquellas personas que deseaban tener una relación comercial con la entidad debían de cumplir con todos y cada uno de los pasos que de manera resumida están acá en 7 puntos básicos, los cuales eran responsabilidad de los gerentes asignados, que en el caso específico del señor Jorge Alberto Cabezas, quien era el gerente de división cárnica, y del señor Atilano de la Cruz Varía, quien era el gerente de abasto cárnico. En la gráfica que ustedes tienen a la vista, pues se puede observar que las personas que deseaban comercializar el producto debían de solicitar los formularios y llenar los requisitos para la inscripción correspondiente como proveedor para que se les pudiera asignar un código, ingresar los formularios y la papelería legal y fiscal que les era requerida, como por ejemplo estar inscritos ante el registro tributario unificado, tener la patente de sociedad y la patente de empresa correspondiente, que era entre otros los requisitos legales que solicitaba. Luego esta gerencia, tanto encabezada por el señor Jorge Cabezas y por Atilano de la Cruz, tenían la obligación de evaluar y verificar las referencias y la documentación que era presentada por aquellas personas o por aquellas entidades que deseaban ser proveedores de la entidad DCI. Realizaban una visita de campo, y esto es importante tomarlo en cuenta, toda vez de que era su obligación también, específicamente del señor Atilano de la Cruz Varías, y realizar una investigación de campo con relación al proveedor que quería ingresar a DCI, para verificar que tuviera las instalaciones adecuadas, de que tenía la capacidad para proveer de ganado o la proveeduría que fuera a consistir para la cual estuviera aplicando. Asimismo, pues se procedía después por parte del señor Atilano de la Cruz, una vez había realizado esta verificación de campo, a solicitar la designación del código como proveedor, la cual luego era evaluada por parte del señor Jorge Alberto Cabezas, y prácticamente era el que le daba el visto bueno y firmaba la autorización para que la entidad que había sido precalificada por parte de ambos se le asignara un código de proveeduría y comenzara a tener una relación comercial con distribuidora, con la entidad DCI, perdón. Como se dijo al inicio por parte de la licenciada Mayra Vélez al inicio de la explicación, estas personas evadieron estos controles internos que eran necesarios para una correcta aplicación o una correcta comercialización con cada uno de los proveedores que aplicaban o que solicitaban el registro correspondiente. Y al evadir estas políticas de comercialización de la entidad DCI por parte de estas personas que eran los gerentes, se le asignó código de proveeduría a entidades que en realidad son de fachada o de cartón, toda vez de que nuestra investigación ha podido establecer o se ha podido determinar que son empresas que solo existen en documentos, mas no existen y nunca existieron físicamente ni tuvieron nunca una capacidad de poder realizar una comercialización directa con la entidad desarrolladora internacional. Pero bien, para profundizar un poco más y de la investigación que se hizo, ¿qué fue entonces lo que pasó? Si DCI le autorizó un código de proveeduría a entidades de cartón o de fachada, ¿qué es lo que realmente pasó? Y esto es lo que pudimos establecer de la investigación que hemos realizado. Tenemos en primer lugar, como les comentaba, a Jorge Alberto Cabezas como el gerente de división cárnica y el señor Atilano de la Cruz, quienes en realidad tenían una relación directa con los productores o con personas intermediarias de ganado. Como pueden observar en la gráfica, existen una serie de personas que están relacionadas a distintos sectores de ganados en las regiones del país. Se ha logrado establecer a través de la investigación que en realidad tuvieron una comercialización directa con 8 ganaderos de la región de Zacapa y Chiquimula, 44 ganaderos de las regiones de Escuintla y de Santa Rosa, con 104 ganaderos de la región de Izabal y de Petén, y con ganaderos de distintas regiones, quienes fueron los que en realidad proveyeron del producto a la entidad desarrolladora internacional. Para darle, obviamente estos ganaderos son informales
y esa es la línea punteada que podemos ver arriba de donde dice intermediarios y de productores. Son informales y por lo tanto no figuran en ningún registro tributario unificado ni en el registro mercantil como entidad, pero para tener la comercialización directa o con desarrolladora internacional utilizaron una estructura criminal, la cual es liderada por el señor Carlos Estuardo Estrada Cabrera, y a través de él se les facilitó el poder conseguir facturas de las entidades Comercial San Miguel, Altamira, Sagú S.A. y Petraria. La investigación que ha realizado la Fiscalía se ha logrado establecer que son entidades que solo existen documentalmente y que en algunos de los casos los representantes legales de los mismos ignoran totalmente por qué figuran como representantes legales de estas entidades. Es decir, fueron objeto de usurpación de identidad y adicional a ello, pues también han sido personas que manifiestan que únicamente fueron contratadas para ser representantes legales de las entidades a cambio de una remuneración económica, lo cual pues se va a explicar un poco más adelante de esta presentación que se está haciendo. De igual manera, es importante resaltar que de la investigación planteada por SAT inicialmente, se había denunciado que tenía desarrolladora internacional inconsistencias con 4 de sus proveedores, que era Comercial San Miguel, Altamira, Sagú y Petraria. Derivado de la investigación penal estratégica que se hizo en el presente caso, se logró llegar a lo que es la entidad Grupo Nefma, que es la otra entidad sindicada y que está relacionada con este caso, y de los cuales se va a dar detalle más adelante. Y a través de la investigación pues se logró establecer que esta entidad también posee proveedores que son solo de fachada o de cartón, que son entidades que al momento de verificar extremos y de hacer una investigación de campo se estableció que solo existen de manera documental y que en ningún momento tuvieron una capacidad económica para entablar una relación comercial bastante grande, como lo vamos a ver más adelante por las cantidades de dinero en la relación comercial que se dio, tanto con desarrolladora internacional como con Grupo Nefma. Aparecen allí los nombres de las entidades que han sido determinadas a través de la investigación, que es Agropecuaria Encantada, Agropecuaria y Cafetalera Cabaña, Agropecuaria Pasaía, y estos a su vez presentan proveedores que tampoco existen o que son de fachada o de cartón y que presentan la misma inconsistencia que las anteriores. Les mencioné yo de que se habían utilizado una estructura que se había dedicado a la creación de entidades de fachada o de cartón, y para explicar esto de mejor forma, pues vamos a dar a conocer la dinámica o los roles que tuvo cada una de las personas de acuerdo a lo que hemos establecido en la investigación. Tenemos al señor Carlos Estuardo Estrada Cabrera, a la señora Mayra Lisset Letona Marroquín y al señor Adalberto Tomás Ortiz Mendoza. El primer paso que hacían estas personas pues era, en primer lugar, captar a las personas. Esta actividad estuvo encomendada o estuvo realizada directamente por parte del señor Carlos Estrada Cabrera, quien se dedicaba pues a la captación de personas de un bajo perfil económico, a quienes les ofrecía ser representantes legales de entidades a cambio de una remuneración económica que oscilaba entre los 1,000 quetzales y los 1,500 quetzales al mes. El siguiente paso de la estructura pues era, estas personas obviamente al momento de figurar como representantes legales de estas entidades que eran creadas realmente o eran solicitadas por Carlos Estrada, recibían una remuneración económica que, como bien les indiqué, oscilaba entre los 1,000 y los 1,500 mensuales a cambio de figurar en todos y cada uno de los registros correspondientes como representantes legales de las entidades que se estaban creando. El siguiente paso era solicitarle los documentos a la persona que era captada, documento personal de identificación o cédula de vecindad en su caso, con los cuales pues se venía por parte de los colaboradores del señor Carlos Estrada Cabrera, se comparecía ante los registros correspondientes en donde hubiera que inscribir a la entidad y se procedía a obtener los registros que fueran necesarios o a faccionar los documentos que fueran necesarios para obtener estos registros correspondientes.
También se utilizaba lo que eran diferentes bufetes jurídicos, en los cuales se constituían las sociedades, se hacía comparecer a la persona captada para que figurara como representante legal, se le hacía su nombramiento con todas las de ley, las personas firmaban en algunos casos, en otros casos, como les comenté, también les usurpaban la entidad y las firmas eran falsificadas. Y pues el siguiente paso que realizaban era presentar los testimonios y de las escrituras y de los diferentes documentos que hacían ante los notarios, ante los registros correspondientes. Esto lo hacían para poder obtener las inscripciones necesarias tanto en el registro tributario unificado, en el registro mercantil para obtener la patente de sociedad y la patente de comercio, y asimismo poder también, ya una vez inscritos en el registro tributario unificado, el poder obtener la emisión de las facturas, que es en realidad o es uno de los negocios principales que tiene la estructura que, como les indicaba, es liderada por el señor Estuardo Estrada Cabrera. Posteriormente, la persona que era captada también era llevada hacia una agencia bancaria, esto con el propósito de que solicitara la apertura de una cuenta monetaria, que solicitara las chequeras correspondientes, y el paso siguiente era que la persona que era captada y que figuraba como representante legal de la entidad debía de firmar todas y cada una de las chequeras que le eran entregadas en la agencia bancaria totalmente en blanco, es decir, les estaba dando la disponibilidad a la estructura para que ellos dispusieran y manejaran de los fondos que fueran a ser introducidos a las empresas que se estaban creando. Posteriormente, pues la estructura se dedicaba a vender lo que son facturas, crearon empresas de distintos giros comerciales, de distintos giros mercantiles, asimismo también vendían lo que son las sociedades, algunas sociedades ya constituidas, a alguna persona que estuviera interesada en ella, pues la negociaban y hacían la transacción correspondiente, y pues al final de cuentas la estructura obtenía una remuneración tanto por la venta de las sociedades o por la venta de las facturas que según fuera el caso. Esto es precisamente lo que permitió que la entidad denunciada incrementara sus costos, toda vez de que las entidades que les mencioné anteriormente aparecen registradas en los registros contables de la entidad desarrolladora internacional en el periodo que le fue auditado, que en el presente caso es del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012. Es importante también que podamos ver lo que es la ruta del dinero, a dónde fue a parar en realidad lo que Desarrolladora Internacional y Grupo Nefma estaban pagando por esa proveeduría, si las entidades a quienes estaban facturando eran de cartón o eran de fachada. Esta ruta del dinero nos muestra un poco claro el gráfico. Pues inicialmente tenemos que la entidad SAGU hizo negociaciones con Desarrolladora Internacional por un monto de aproximado de 21.833.601 quetzales con 71 centavos. Esto solo en el año 2012. Asimismo, la entidad pretaria, Sociedad Anónima, o Grupo Nefma, perdón, Sociedad Anónima, realizó una comercialización de aproximadamente 31 millones por concepto de proveeduría de ganado en pie a Desarrolladora Internacional. Tenemos ahí la foto de los cheques que la entidad giró a nombre de estas empresas, pero algo que llama poderosamente la atención es que este dinero realmente al momento de cobrarse estos cheques o de realizarse la transacción fueron depositados en cuentas de terceras personas que no figuran o que no tienen nada que ver ni con SAGU ni con Petraria, como lo son la cuenta de la señora Mayra Lisset Letona Marroquín, a quien, de acuerdo al análisis financiero, se determinó que fueron a parar 53.345.229 quetzales con 49 centavos, que es el monto de lo que le facturó Desarrolladora Internacional tanto a SAGU como a la entidad pretaria. Siguiendo esta ruta del dinero, pues se puede observar que de los 52 millones se trasladó hacia una tercera persona una cantidad de 615.000 quetzales,
y esta a su vez gira cheques o giró cheques por un valor de 12.700 quetzales al señor Atilano de la Cruz, que era uno de los gerentes de la desarrolladora internacional. Asimismo, pues esta tercera persona le traslada una cantidad de dinero de 40.150 quetzales al señor Adalberto Tomás Ortiz Mendoza, quien dentro de la estructura criminal funge o cumple una función de asesor financiero de la misma, es decir, él les maneja las cuentas y les lleva el detalle de cómo están los balances de cada una de las empresas que han ido creando. De igual manera se logra evidenciar a través del análisis financiero un retorno de 208.000 quetzales por parte de esta tercera persona hacia la señora Mayra Lisset Letona, y de igual manera, siguiendo la ruta del dinero, pues incluyendo ya en esta a Grupo Nefma, podemos ver que por el concepto de proveeduría de ganado en pie, DCI le canceló la cantidad de 61 millones de quetzales a Grupo Nefma. ¿Qué hizo Grupo Nefma con todo este dinero? 146.000 quetzales al señor Atilano de la Cruz nuevamente, y asimismo pues también le gira otra cantidad de dinero bastante considerable, con lo cual se llega a un monto de 158.950 quetzales que fueron entregados al señor Atilano de la Cruz. La hipótesis es que este pago era en concepto de el haberles facilitado el tener acceso a ese código de proveeduría, y pues después se dan una serie de movimientos bancarios en relación al dinero de Grupo Nefma hacia el señor Atilano de la Cruz, quedando un total de 213.950 quetzales solo durante el año 2012, que fue transferido de las cuentas de Grupo Nefma hacia el señor Atilano de la Cruz, quien, como les comentaba, ostentaba el cargo de gerente en desarrolladora internacional. De auditoría, este es el dato por el cual se presentó la denuncia por parte de SAT. Luego de que ellos verificaran los extremos correspondientes, lograron establecer que Desarrolladora Internacional defraudó al fisco por un total de 36.332.892 quetzales con 37 centavos durante el periodo fiscal del año 2012. Esta cantidad no contiene el 100% de multa ni los intereses, sino que fue el dato que se estableció al momento que se practicó la auditoría por parte de SAT. Dentro de las personas que figuran como sindicadas, en este caso en específico de Desarrollo Internacional, tenemos al señor Jorge Alberto Cabezas y al señor Atilano de la Cruz, quienes son extrabajadores de Desarrolladora Internacional, al señor Carlos Estuardo Estrada Cabrera, quien es la persona que creó un andamiaje de empresas de fachado de cartón, la señora Mayra Lisset Letona Marroquín y el señor Adalberto Tomás Ortiz Mendoza, quienes eran colaboradores del señor Estrada Cabrera. Y pues tal y como ustedes pueden observar en la gráfica, tanto el señor Atilano de la Cruz como el señor Carlos Estrada Cabrera han sido capturados dentro de los operativos que fueron desarrollados por la Fiscalía en esta mañana. De los delitos con los cuales se encuadra el actuar de todas estas personas está los casos especiales de defraudación tributaria aduanera y en los delitos de lavado de dinero u otros activos, tal y como lo establece la gráfica correspondiente. Con base a una persecución penal estratégica y atendiendo a trabajo en equipo, se logró establecer que efectivamente existía una íntima relación del expediente identificado o investigado en contra de la entidad Grupo Nefma Sociedad Anónima. Esto en virtud de que tanto la entidad Desarrolladora Internacional DCI, así como Grupo Nefma Sociedad Anónima, fueron objeto de auditoría durante el año 2014 y el periodo que se auditó por parte de la Administración Tributaria fue el comprendido entre el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre de ese mismo año. Esto permitió que la Fiscalía, teniendo ambas querellas en sede fiscal, pudiese efectuar la investigación y establecer los vínculos que se suscitan entre ambos expedientes, tal y como lo indicó anteriormente
el jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, se advirtieron proveedores directos con la entidad desarrolladora internacional DCI, con quienes se determinó inconsistencias. Sin embargo, de acuerdo a la investigación, también se pudo establecer que Grupo Nefma, sociedad anónima, de igual forma era proveedor directo de la entidad desarrolladora internacional DCI, y esto permitió ahondar en la investigación, lo que nos permite establecer la presente gráfica. Se tiene en primer plano a la entidad desarrolladora internacional DCI y por debajo de ella, como proveedor de primera línea, a la entidad Grupo Nefma, sociedad anónima. Esta entidad es propiedad de los hermanos Barrios, en este caso el señor Oscar Rubén y la señora Miriam Yesenia, quienes son socios fundadores, accionistas, y son quienes poseen la dirección y administración de dicha entidad, así como el manejo de las cuentas bancarias de esta sociedad. Como se puede advertir en la siguiente gráfica, Grupo Nefma reporta ante la Administración Tributaria proveedurías de segunda línea. Acá se puede observar que aparece Agropecuaria La Encantada, Agropecuaria Ganadera y Cafetalera Cabañas y Agropecuaria Pasadía. Y por el otro lado se tiene las proveedurías siempre en primera línea de Grupo Nefma de transportes logísticos, entiéndase en segunda línea de desarrolladora internacional DCI. En la siguiente gráfica se puede advertir que la persona relacionada con transportes logísticos es una persona quien tiene vínculo directo con ganadores de distintas regiones de Guatemala, y esta es la persona que en su contabilidad reporta proveeduría, en este caso de tercera línea en relación a desarrolladora internacional DCI, a Agropecuaria Igro, a Agropecuaria Pinavetal y Agropecuaria Forrajes del Sur. Estas entidades, a su vez, si pueden observar, tienen una relación directa con, en este caso, el señor Carlos Estrada Cabrera, quien es la persona que, como se indicó anteriormente, a través de la estructura dedicada a la defraudación, tiene relación directa en la constitución, como se puede advertir en la presente gráfica, de 6 proveedores, en este caso de tercera línea y de segunda línea, con relación a la entidad desarrolladora internacional DCI. A través de la investigación se estableció que estas entidades no tienen capacidad instalada, activos fijos, infraestructura o personal operativo que permita la prestación de servicios reales. No obstante, están inscritas ante los registros públicos, cumplen con los requisitos legales, sin embargo, sus operaciones son ilegítimas, toda vez que, como se indicó, únicamente fueron utilizadas para documentar las compras realizadas, en este caso por Grupo Nefma, a ganaderos del sector informal. La línea trazada muestra que realmente todo el ganado fue adquirido en el sector informal, y para poderlo documentar con el objeto de evadir el pago de impuestos, se crea toda o se utiliza toda esta estructura de sociedades de fachado de cartón que forman parte, en este caso, de la economía en apariencia formal, todo con el objeto de incrementar costos y gastos, y que conlleva disminuir carga impositiva y defraudar consecuentemente al fisco. Como se puede observar acá, son actores distintos, pero siempre relacionados al señor Carlos Estrada Cabrera. Como se indicó anteriormente, esta persona, y en este caso con relación a Grupo Nefma, a través de Milvia Lorena, captaban a personas de bajo perfil económico, como se indicó anteriormente, personas muchas veces trabajadores de ellos o familiares de los trabajadores de ellos. Les ofrecía, en este caso, ser representantes legales a cambio de una remuneración económica que, como se indicó, siempre oscilaba entre 1,000 a 1,500 quetzales. Este pago siempre se hacía en efectivo de conformidad con las declaraciones de testigos, y únicamente les pagaba durante el tiempo
que tardaba constituir las sociedades anónimas. A su vez, le solicitaba los documentos, como se indicó, para la constitución de sociedades. Utilizó un bufete jurídico estas personas. Por lo regular fueron utilizados 4 notarias y consecuentemente a través de la constitución de estas sociedades presentaban dichos documentos ante los registros públicos, en este caso al registro mercantil y administración tributaria, para obtener, como se indicó, o cumplir con los requisitos legales de inscripción de estas empresas. Se obtuvieron a su vez la solicitud de facturas una vez estuviesen inscritos ante SAT y registro mercantil. Aperturaban cuentas bancarias, esto con las personas que habían sido captadas. Se indicó también que en este caso, tanto la señora, o en este caso Milvia Lorena Lima Cepeda, era la persona encargada de llevar a todas y cada una de las personas que fueron captadas por este señor Carlos Estuardo Estrada Cabrera. Los llevaba a las instituciones bancarias, aperturaban cuentas bancarias a nombre de las sociedades, solicitaban chequeras, que por lo regular fueron entre 10 a 15 chequeras, les indicaba que debían de firmar cada uno de los cheques y entregárselos personalmente a ella. Con estas facturas y las chequeras y las sociedades previamente constituidas, lo que se procedía por parte del señor Estrada Cabrera era vender facturas, o en su caso, en el caso de Grupo Nefma, adquirir las mismas a través de una remuneración económica, y esto conllevó que en este caso los hermanos Barrios, como administradores y propietarios de la entidad Grupo Nefma, Sociedad Anónima, incrementaran costos y gastos al documentar dentro de su contabilidad con facturas de fachado de cartón, costos o gastos que nunca realizaron realmente. A través de la investigación efectuada por el Ministerio Público, como se indica en este caso, se le da seguimiento, o la ruta del dinero como se le ha denominado. En este caso, el dinero que obtuvo Grupo Nefma, Sociedad Anónima, durante el periodo 2012, durante el año, como se indicó, 2012. Nefma recibió 105 millones, más de 105 millones. 61 millones provenientes directamente de la proveeduría efectuada a Desarrolladora Internacional de CI y 44 millones de otra entidad que fue su cliente, que por cierto se hace mención solo para poder efectuar cuál fue el flujo de efectivo que Grupo Nefma tuvo dentro de sus cuentas bancarias durante el año 2012. Sin embargo, por no ser un cliente de Grupo Nefma que haya sido objeto de auditoría, pues no se hace mención del mismo, pero se enfoca en relación a los 105 millones que obtuvo Grupo Nefma. A través del seguimiento se pudo establecer que en este caso Transportes Logísticos recibió más de 33 millones de quetzales. En este caso, la entidad agropecuaria Cabañas recibió más de 6 millones de quetzales. La entidad Pasaía y en este caso la entidad La Encantada, cada uno más de 24 millones y más de 33 millones. Lo que se puede advertir que las cuentas bancarias durante el año 2012 de Grupo Nefma quedaron en cero. Sin embargo, a través de la auditoría efectuada por la Administración Tributaria y el seguimiento del dinero que se le efectuó por parte del análisis financiero de la Fiscalía, se determinó que del proveedor Transportes Logísticos se retornaron 3 millones de quetzales a la entidad Grupo Nefma sin que existiera una justificación contable o financiera que permita acreditar la veracidad o en este caso la legitimidad de la devolución de más de 3 millones de quetzales. Como se puede advertir, la entidad Grupo Nefma, Sociedad Anónima, al haber documentado dentro de su contabilidad compras de ganado al sector informal y estas sustentarlas con proveedores de primera y segunda línea de fachado de cartón, pues como se indicó, todas y cada una de las sociedades que forman parte de las proveedurías de Grupo Nefma no cuentan con capacidad instalada, activos fijos o infraestructura que permita una prestación legítima. Esto conllevó a que la Administración Tributaria determinara un menoscabo fiscal de más de 40 millones de quetzales, sin
la multa y los intereses correspondientes. De los operativos realizados por la Fiscalía en conjunto con la Administración Tributaria y el Ministerio de Gobernación, se logró la aprehensión de la señora Miriam Yesenia Barrios de Miranda, del señor Carlos Estuardo Estrada Cabrera y en este caso del señor Eric Rodolfo Ayala Chávez. Cabe indicar que la función de esta última persona era o es quien figura como contador no registrado ante los registros públicos de cada una de las sociedades de fachado de cartón constituidas por el señor Carlos Estrada Cabrera. Importantes, agradecemos la colaboración y el apoyo que nos ha dado el Ministerio Público en la investigación de esta estructura criminal y de estos casos específicamente, ya que este señor Carlos Estuardo Estrada Cabrera pues nos llevó básicamente a poder revelar la existencia de un andamiaje que facilitó facturas a cambio de una comisión o retribución, o sea, lo que conocemos comúnmente como una venta de facturas. Esto requirió para ello la colaboración y el servicio de por lo menos 4 notarias que cartularon cerca de 170 entidades de fachada o de cartón durante ya un lapso de tiempo bastante grande, por lo menos desde el año 2009 y hasta la fecha. Y como ya explicaron también los fiscales del Ministerio Público, reclutaba personas de bajo perfil pagándole cantidades ínfimas, digamos, comparado con todo lo que movían. En total, esta estructura en los últimos 10 años facturó, según los registros de SAT, más de 21,000 millones de quetzales, habiendo defraudado al Estado en por lo menos 1,000 millones de quetzales durante todo este tiempo que se hicieron todas estas facturas falsas. Para nosotros esto se puede confirmar con los allanamientos y las diligencias efectuadas el día de hoy, donde parte muy importante de la evidencia que se incautó fueron en efecto pues las facturas en blanco de muchas de estas entidades, facturas listas para utilizarse y sobre todo las chequeras, porque pues sabemos que las facturas pueden estar en blanco, pero las chequeras están ya firmadas. Vemos que todas las chequeras están en blanco, sin embargo están firmadas por las personas titulares y que tienen cuenta registrada en dichas cuentas, firma registrada, mejor dicho, en dichas cuentas. Entonces para nosotros es muy importante, esto abre ahora, además de los 2 casos que se están culminando hoy la investigación y que se han hecho estas aprehensiones, nos abre un universo digamos, de investigaciones y de fiscalizaciones que tendremos que llevar a cabo, ya que como bien indicaba, estas 170 entidades que por lo menos hasta la fecha se tiene documentado que elaboró esta estructura criminal, insisto, han facturado más de 20,000 millones de quetzales en los últimos 10 años. Entonces, es por mucho la estructura criminal dedicada a la venta de facturas más grande que hemos tenido la oportunidad de investigar y de, en este caso, revelar. Y sabemos además por los mismos resultados que estaban haciendo esas operaciones en el presente, seguían trabajando en ese tema. Este es su modus operandi actual, vigente, y por ende, pues insisto, tendremos que realizar a partir de ahora muchas más acciones dedicadas a verificar todas estas cantidades millonarias de facturación. Ministerio Público, Ciencia, Verdad y Justicia.